Bien, estamos ya de vuelta en un bloque más de este espacio de Foro Empresarial, compartiendo con los principales referentes de todo este mercado nacional de la economía, el sector público y privado. Conversamos recién con el señor Guillermo Hereque, propietario de la naviera Yerutí S.A. y también gran referente del sector naviero, hablando un poco de los grandes desafíos que tiene el sector en estos meses que se vienen. Nos decía que obviamente el sector, si bien no es uno de los prioritarios, está necesitando un poco más de ayuda del Estado. En la materia de dragado sigue estando en la agenda, materia pendiente. El sector aporta al año entre 500 y 700 millones de dólares en servicio de transporte fluvial, no menos importante, un ingreso que podría ser un gran oxígeno para toda la economía nacional y que hasta el momento no están teniendo problemas en los que anteriormente se daban los puertos, estos problemas de restricciones, de control. Por el momento no hay nada, habría que ver qué determinaciones toma Alberto Fernández más adelante con su actual gobierno. Esto en resumen. Quizás se me pasó alguna cuestión, Nadia, pero bueno, esto a grandes rasgos para aquel que se perdió del bloque anterior. Totalmente igual, le invitamos siempre a que se prenda a partir de las 20 horas porque hacemos el recuento total de lo que es este espacio. Bueno, David, vamos a nosotros dar la bienvenida correspondiente a nuestro siguiente invitado que nos va a hablar un poquitito de cuál es la óptica económica que tiene con respecto a nuestro país en medio de esta situación de pandemia, cómo se encuentra ya para darnos esa perspectiva, como siempre, de quienes conocen y saben para iluminarnos un poquitito. Ya está con nosotros el señor Jan Esperanza, él es presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay. Muchísimas gracias por estar con nosotros, presidente, y bueno, bienvenido sea usted a este espacio que es suyo. Hola Nadia, hola David, un gusto compartir con ustedes y con todo, con la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo, presidente. Queremos conocer un poco de la perspectiva, de la óptica suya. ¿Cómo estamos atravesando y cómo estamos hoy como país en cuanto a las decisiones que tomamos económicamente? Bueno, yo creo que como todo el mundo, básicamente preocupados, con mucha incertidumbre todavía. Lo que pasa con esta crisis es que nos tomó con mucha intensidad, con mucha rapidez, de manera muy profunda y probablemente lo peor, no sabemos cuándo va a terminar. Sí. Esto puede volver atrás, depende del tema sanitario. Así que con la incertidumbre, digamos, a un nivel muy alto. Pero lo que sí también sabemos es que si alguna oportunidad nos presenta esta situación, es la de realmente impulsar alguna reforma que de todas maneras van a ser absolutamente clave para el Paraguay. Y eso que se empezó a hablar, que se empezó a tirar, hoy creemos que está bastante otra vez calladito, eso sí nos preocupa. Nosotros si no somos capaces de aprovechar esta oportunidad, este sacudón tan grande para una reforma, como por ejemplo la ley que ya está en el Congreso de la reforma del servicio civil, o la que todavía no está, que es la reforma de las compras públicas, donde hay un espacio enorme donde uno puede generar eficiencia. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, casi en 1.5% del PIB, eso estamos hablando de casi unos 600 millones de dólares. La reforma del sistema de salud, por decirte solamente algunas de ellas que ni siquiera todavía se presentaron. Si no aprovechamos esta oportunidad en este momento, yo creo que va a ser muy difícil y lo que vamos a lograr, lo que vamos a obtener entonces es una recuperación mucho más complicada, mucho más lenta y no va a comprometer realmente el futuro. Eso sobre todo lo que se trata de reformas que van a obviamente empezar a tener su impacto en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, donde sí queremos estar muy atentos es en el presupuesto de este año. Yo creo que esa es una batalla importantísima que va a tener que jugarse dentro de muy poco tiempo. Necesitamos realmente ver mucha austeridad, mucha eficiencia o una mejora sustancial de la eficiencia en el gasto público. Y nosotros del Club Ejecutivo, de hecho, vamos a empezar a hacer una serie de conversaciones sobre el tema, porque creemos que hay espacios importantes que se pueden, con los cuales se pueden ahorrar dentro del presupuesto. Yo creo que eso es un tema y esto es inmediato, esto va a ocurrir en los próximos 2 meses, ustedes saben, esto tiene que ser presentado al Congreso en muy poco tiempo, en un mes más. Pero ya queremos ver incluso del Ministerio de Hacienda una presentación de un presupuesto muy ajustado y por supuesto después tener cuidado dentro del Congreso básicamente cuál va a ser el tratamiento. Y la otra cuestión que nos preocupa, David, Nadia, y que estamos viendo en estas últimas semanas es que empiezan a aparecer algunos proyectos de ley, algunos intentos que pueden ser bastante peligrosos también. Ahí estábamos viendo el tema el tema del 40% de la noche nacional de una manera así muy rápida, sin discutir. O ahora leí ayer que apareció una nueva posibilidad, ni siquiera todavía un proyecto, pero un planteamiento de utilizar los dólares para pagar la deuda, que ni siquiera se entendió bien, o
el peligro que tienen básicamente estos momentos, donde realmente como hay mucha desesperación de que aparezcan determinado tipo de proyectos de ley, algunos incluso con, qué sé yo, buenas intenciones por pensarlo mejor, pero que finalmente pueden resultar mucho más negativos. También está este proyecto de ley para, por ley de vuelta, cortar las comisiones que hay dentro de la utilización de tarjetas de crédito. Entonces, cuestiones muy intervencionistas, digamos, que hay que tener mucho cuidado, por ahí el remedio puede ser peor que la enfermedad. Ya tuvimos la experiencia hace unos años en otro contexto del tema de del tope a la tasa de interés de tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, a grandes rasgos, un poco esa es la situación que nosotros estamos viendo. Totalmente, y en el sentido también conversar un poquitito cuáles son las perspectivas, la óptica que tiene usted con respecto a los efectos a nivel nacional que tiene el COVID y también tocar un poquitito los efectos a nivel internacional que usted está observando, regional, por decirlo así, ya que queremos saber un poquitito cómo estamos dentro de los parámetros con los vecinos. No, los efectos a nivel mundial son catastróficos. Si uno mira solamente la región, las proyecciones son de un decrecimiento de casi el 9% si uno toma América Latina, por ejemplo, ¿verdad? Si uno se va al Brasil, está por ahí, la Argentina también, Perú está como el 13%. En ese sentido, al parecer, nosotros tenemos una proyección mejor, igual va a ser negativa, se habla más o menos del 5%, algunos hablan 3,5, 5%. Todo, lo que pasa es que también todas estas proyecciones están en función a supuesto que hay que ver si se cumplen, digamos, porque si nosotros en los próximos meses volvemos a tener un rebrote y las cosas vuelven a complicarse y algo parecido a lo que está ocurriendo en Ciudad del Este y se vuelve atrás, eso realmente va a cambiar todas las proyecciones, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, lo que ya sabemos efectivamente es que el impacto va a ser gigantesco, está siendo gigantesco, ¿verdad? El otro tema que no mencionaba, pero que probablemente sea bastante jodido, es el tema del empleo, ¿verdad? Nosotros tenemos más de 150.000 personas que han solicitado, personas, puestos de trabajo que han solicitado suspensión, de esos más o menos han vuelto 60 y algo, 70.000. Después estamos los despidos definitivos, otros 15.000, pero esto recién empieza. Hay que ver en los próximos meses cómo se va configurando esto. Entonces, realmente ahí también hay una serie de acciones. Se habla mucho hoy de que nosotros tenemos que, o la política, digamos, tiene que enfocarse mucho ya a nivel de lo micro. Nosotros hay que reconocer el buen comportamiento que tuvo Paraguay en las últimas décadas, la última década y media a nivel macro. Por supuesto que ha sido muy beneficioso, eso es un bien público que hay que cuidar siempre. De alguna manera ha permitido que Paraguay pueda encarar de una manera rápida algunas de las acciones que se han tomado, que pueda tomar también deuda a una buena tasa, porque había que hacerlo, digamos. Pero claramente no podemos quedarnos solamente en eso. Hoy tenemos que ver mucho más en concreto algunas cuestiones que tienen que ver con lo micro. Paraguay, por ejemplo, tenemos nosotros un montón de trabas para hacer negocios que es importante que se vayan desmantelando rápidamente, que se le facilite, digamos, a la gente, particularmente a las pymes, no solamente el tema del acceso al crédito, y ahí se está discutiendo el tema del fondo de garantía, sino también toda esta cuestión de las trabas, digamos, cómo podemos disminuir sustantivamente estas trabas. Entonces, lo micro y cuidar el empleo, y potenciar algunas cuestiones que son generadoras de empleo, tanto en las obras públicas como el tema de vivienda. Yo creo que por ahí va a tener que transitar mucho en la política, digamos, económica, para que este proceso de recuperación, porque el impacto está, para que el proceso de recuperación sea lo más rápido posible, y que el próximo año ya podamos empezar a ver, digamos, muchos hablan que recién el próximo año, segundo semestre, pero ya empecemos a ver alguna lógica de recuperación y sobre todo que tengamos un proceso de contención social. No es menor el peligro de tener una población bastante complicada, bastante necesitada. Hay que ver un poco cómo impacta en la pobreza, en el descontento social. Esto puede ser una mecha, ahí está muy delicado todo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y qué propicio me parece lo que mencionaba recién, lo de reforma estatal, presidente, teniendo en cuenta los pasos o los procesos que ha llevado últimamente el gobierno, por ejemplo, con las licitaciones, que ya todos sabemos, esas cuestiones, mucha nebulosa de por medio, no hay demasiada transparencia, no todo está claro y nos estamos endeudando cada vez más y más. Totalmente, como te decía, el tema de las compras públicas es un tema, de hecho, yo creo que eso incluso era prioritario. Ya. Fíjate que nosotros, repito, se ha presentado, el Poder Ejecutivo ha presentado el proyecto de reforma del servicio civil, también muy importante.
Pero honestamente, si vos me preguntás a mí, yo te diría que lo prioritario en este momento es la reforma de este tema de las compras públicas, porque hay una serie de ajustes que se pueden hacer para mejorar sustantivamente eso. Repito, los datos muestran que hay un enorme espacio de ahorro, pero también genera esto que vos decís, David, genera un gran descontento. Cuando la gente, fíjate lo que ocurrió en el tema de salud, por ejemplo. Incluso ahora, qué sé yo, el salud va a recuperar con el seguro lo que había adelantado, ponerle que por ese lado recuperar, pero no importa, el tema es que se perdió tiempo, el tema es que no se pudo ejecutar. Fíjense, Salud tenía disponible por la ley de emergencia 514 millones de dólares y creo que tiene ejecutado 7. 7 en un momento sumamente delicado. Entonces vos también podés decir, bueno, pero no se perdió el dinero. Genial, no se perdió el dinero, pero tampoco pudimos mejorar sustantivamente nuestro sistema de salud, ¿verdad? Y eso tiene que ver con procesos, con sistemas que no funcionan, que se traban. Entonces, las dos cosas hacen falta. Por supuesto, máxima transparencia, máxima lucha contra la corrupción, pero también gestión. Necesitamos ejecutar, necesitamos que aumenten las camas, necesitamos que realmente se tengan los medicamentos, los sistemas de seguridad, porque eso también transmite señales a la ciudadanía. También en estos momentos, digamos, en muchas cuestiones muy delicadas, las señales son importantes. Las señales de que yo voy a combatir con la corrupción, de que voy a tener una gestión más eficiente, de que voy a hacer transformaciones, de que voy a tomar medidas. Esas son cuestiones muy importantes y ahí tal vez también haya una preocupación. Yo creo que nos estamos viendo como señales muy firmes en muchas de estas cosas, ¿verdad? Los procesos de reforma, si nos acompañan con mucha fuerza políticamente, no van a ocurrir. Eso no ocurre porque vos racionalmente decimos acá, esto es lo que hay que hacer, se presenta y esto todos van a pensar igual y van a apoyar. No, esto se discute, se presiona, se persuade, hay que empujarlo políticamente y realmente yo no estoy viendo mucho de eso. Bueno, y justamente ahí, presidente, como usted está mencionando, estamos siguiendo un poquito el hilo, entonces las políticas públicas que están en nuestro país actualmente necesitan un cambio bastante profundo para poder tratar de asimilar esta situación que estamos teniendo y de alguna u otra forma ver un respiro que no vamos a tener a corto plazo si seguimos con estas estructuras actuales. Claro, es un modelo que ya, en realidad sabemos desde hace rato que ya está bastante agotado este modelo. Sabemos hace rato que la calidad del servicio público necesita tener una transformación. Tema de compras públicas, como estábamos mencionando, en muchos sectores, digamos. Lo que ocurre en este tipo de crisis tan profunda, bueno, hay un espacio, una ventana de oportunidad para efectivamente sacar alguna de estas reformas. Porque es muy difícil realmente sacar reformas en otros momentos. De hecho, por eso no se hizo, ¿verdad? Nada de esto que estamos diciendo realmente es nuevo. Esto lo venimos hablando. ¿Hace cuánto que venimos hablando del problema de la calidad del servicio público? O el problema de educación, o el problema de salud. No es algo que apareció con el COVID. El COVID lo que nos pone es la emergencia de tener 1,5 millones de estudiantes que no pueden irse a la clase y que tenemos 80% de ellos no tienen acceso a Internet, cuando el sistema central que ha planteado el Ministerio de Educación es acceso, digamos, a través de las plataformas digitales. ¿Pero con cuál? Y ese tipo de cuestiones, ¿por qué no hemos construido? Y sabemos que teníamos un problema de una mayor conectividad, incluso recursos había, o hay recursos, pero no hemos sido capaces de gestionar una mayor velocidad en la conectividad de todas las escuelas, por decirte algo, digamos. Bueno, hoy esta emergencia nos pone ahí de frente a este tipo de cosas y hay que aprovechar. Pero repito, las oportunidades se gestionan. Las oportunidades no se aprovechan así por sí sola, digamos. Alguien tiene que gestionarlas. ¿Quiénes son esos? Yo creo que todos somos también responsables de empezar a discutir esto, presionar, empujar, pero hay una responsabilidad muy grande de la clase política y particularmente del Poder Ejecutivo de gestionar políticamente y empujar esto. No podemos salir de esta crisis sin al menos tener 2 o 3 mínimas reformas importantes dentro de la administración pública, por lo menos que eso podamos aprovechar. Totalmente, muy tajante, muy clave, presidente. Lo mencionaba en un principio, nos adelantaba ciertas conversaciones o acciones que van a llevar a cabo desde el Club de Ejecutivos. A grandes rasgos, ¿podríamos mencionar algunas, presidente, para conocer? Sí, básicamente dos, David. Una que tiene que ver con este tema más a mediano plazo de estas reformas que te estoy mencionando. Nosotros queremos fuertemente empujar y discutir el tema de la reforma del servicio civil, que también debe incluir, creemos, el tema de la reforma del estatuto docente, porque ahí fíjate que hay prácticamente 1/3 del funcionario público, por decirlo de alguna manera, casi 1/3 son, digamos, docentes que tienen su propia ley de funcionamiento, ¿verdad? Y también el tema de compras públicas. Creemos que esos dos pueden ser
leyes muy importantes, que es el momento de realmente discutirla y transformar, aprobarla y transformar. Eso va a llevar su tiempo. Y en el corto plazo, enfocarnos en un análisis muy minucioso del presupuesto y ver en el presupuesto para el 2021 una mejora en la asignación de gastos. Aquellos gastos superfluos que no tienen sentido y queremos nosotros identificar, no queremos decir más de manera general, hay que mejorar el presupuesto. Queremos decir, miren, señores, o decirle, compartir con la sociedad paraguaya, en el punto 3, en el punto 7 y en el punto 14 no tiene sentido asignar este presupuesto, por esta razón. Mostrar los números concretos, adentrarnos en el presupuesto, sacar, ponerlo a la luz pública y debatir y discutir eso. Porque creemos que tenemos que dar en muy corto plazo. Son un poco las dos líneas que queremos nosotros rápidamente trabajar. Presidente, en este segundo semestre, bueno, que prácticamente nos estamos yendo sobre rieles, entre comillas y paréntesis, como se dice, en cuanto a lo económico, ¿cómo usted estaría viendo ya, para no hablar un poquitito de lo que es muy en el futuro, pero sí, en cuanto a lo que tenemos ahora, ¿cómo le vemos a nuestro país de aquí a diciembre, económicamente hablando, en medio de todo esto? Muy delicado. Nosotros claramente nos hemos endeudado de una manera muy rápida. Ya veníamos discutiendo esa preocupación anteriormente y esto se ha acelerado totalmente este año. Eso ya nos pone casi en una suerte de límite. Todavía como porcentaje del Producto Interno Bruto es razonable, pero lo que también hay que considerar, y eso te lo dicen los especialistas económicos, es que lo que tenemos que ir pagando de intereses prácticamente ya hoy en día representa un 12% de nuestros ingresos tributarios. Eso ya está por fuera de un rango razonable, digamos. Entonces, lo que te demuestra es que tenemos cada vez menos margen para endeudarnos porque definitivamente no tenemos recursos para poder empezar a pagar de vuelta eso, ¿verdad? Y entonces ya tenemos ahí un límite. Por otro lado, el déficit fiscal obviamente se va a ampliar fuertemente y no nos queda claro todavía cómo va a ser este proceso de recuperación. Alguna noticia positiva pueden ser de que en mayo y en junio las cosas empezaron a moverse más. Uno puede a simple vista mover un poco toda la movilidad creciente que hay en las calles y también los números de recaudaciones y un poco también de ventas en algunos sectores han mejorado, pero por otro lado tener sectores completos que siguen absolutamente postrados. Y acá no es menor el problema de la frontera, digamos. Ahí debemos tener un problema enorme de empleo, tenemos un problema enorme básicamente que también afecta a la recaudación y ya tuvimos la muestra de lo que puede ser en Ciudad del Este. Es un potencial foco de conflicto social muy grande si no se atiende adecuadamente. Por eso yo creo que es importante esta medida del Pipibó 2, es importante básicamente el Estado va a tener, que no tiene otra, va a tener que seguir asignando recursos, digamos, para tratar de sostener a estos sectores que están mucho más complicados. Y lo va a tener que hacer con los recursos que tiene. Ahora la gran discusión es, ¿hace falta nueva deuda o se puede todavía usar lo que se tiene, que al parecer podría ser la salida más razonable en este momento, lo que se tiene y eventualmente después ir viendo de cómo se repone o qué se hace al respecto, digamos. Pero yo creo que va a generar mucho más tranquilidad en muchos sectores si en este momento el gobierno con mucho mayor rapidez utiliza todavía parte de los recursos que ya tiene asignado. Si bien es cierto, se había asignado para salud, pero dijimos que de los 514 se usó 7. Ahora se van a usar creo que 90 y algo, vamos a llegar a 100. Es muy difícil que en los próximos 3 meses de salud pueda utilizar 400 millones de dólares rápidamente, digamos, ¿verdad? No digo con esto que nos haga falta en salud. Ojalá hubiese sido posible utilizar y mejorar sustantivamente nuestro sistema de salud. Ojalá. Pero estas cosas obviamente llevan su tiempo. Entonces, en primer lugar, atender a los sectores más necesitados, más vulnerables, pues tenemos que lograr eso. Utilizar el margen que tenemos, reasignando recursos seguramente que se tiene y repito, un presupuesto que nos muestre una fuerte austeridad y una serie también de programas o de dinámica que permitan una mayor reactivación del empleo, todo este tema de las trabas, todo este tema de facilidades para hacer negocios, ese tipo de cosas yo creo que son cuestiones administrativas incluso que no implican una nueva deuda, que no implican nuevas erogaciones, digamos, de parte del Estado, sino básicamente sentarse a diseñar. La utilización o la implementación de la tecnología, por ejemplo, puede ayudar muchísimo en ese sentido. Nosotros ya tenemos planes de agenda digital y un montón de otros programas que hay que acelerarlo, digamos. Todo aquello que se puede acelerar en ese momento con recursos que se tienen,
que puedan ayudar a impulsar todo este tema de cómo facilitar el tema de hacer negocio, cómo proteger ciertos empleos o cómo de alguna manera sostener a sectores más vulnerables, hay que hacerlo en lo que queda del año. Totalmente. Quizás yendo un poco por el margen, pero no tanto, le quiero preguntar qué opina en cuanto a nuestra futura calificación por parte de Gafilat, por ejemplo, en cuanto a cómo estamos haciendo las tareas en casa. Y la información que tenemos es que es sumamente complicada, porque lo que hay que tener en cuenta es que Gafilat, en esta nueva forma de evaluación, no te evalúa tu marco. Eso hicimos bien. Y viste que el año pasado pasaron prácticamente 12 proyectos de ley que de alguna manera son parte del conjunto de cosas que exige Gafilat. Pero lo que ocurre ahora es que Gafilat te evalúa el resultado, la aplicación de tu marco normativo. Aparentemente nosotros estamos bastante bien en el marco normativo, pero tenemos seria todavía deficiencia o dificultades en el marco de cumplimiento de la norma. Es decir, yo puedo ponerte una norma, pero si no te aplico la norma, que es un problema también histórico en Paraguay, digamos, nosotros tenemos una especie de inflación legislativa, digamos, tenemos un montón de leyes que son muy lindas, muchas de las cuales no se cumplen. Bueno, en eso estamos mal. La información que nosotros tenemos es que en estas condiciones actuales tenemos un alto riesgo, estamos más cerca de no pasar que de pasar. Pero bueno, todavía hay un tiempo, este tema también de la pandemia aparentemente retrasa un poco, y si de alguna manera se pueden empezar a mostrar resultados, algunos de los procesos que están en marcha se pueden efectivamente terminar, podamos ver realmente ciertas penas que se cumplen, ciertas medidas que se van tomando, tal vez se pueda ir disminuyendo ese riesgo, pero hoy el riesgo estamos más cerca de no pasar. Totalmente, presidente. Muy rica la conversación. Nosotros estamos aprovechando muchísimo esta entrevista para ampliar un poco más nuestros conocimientos. Como se dice, la sapiencia va creciendo con personas como usted que nos viene a acompañar en esta tarde y queremos solicitarle un mensaje ya para todos los televidentes o también puede ir dirigido directamente al Estado, si usted así lo quiere, con respecto a esta situación que estamos teniendo, algún consejo, pensamiento que usted desee compartir. Y mira, una de las cuestiones que nosotros estuvimos discutiendo, y yo particularmente desearía compartir, es el papel que juegan los líderes en momentos como estos. Y no solamente los líderes políticos, también los líderes de la sociedad civil, también los líderes del sector privado, digamos. Nosotros tenemos que pensar no solamente en la situación actual, que obviamente es lo que nos apremia, y por supuesto, si uno está con su empresa sobreviviendo, tiene que pensar, por supuesto, en la sobrevivencia de su empresa, pero también es importante que a partir de estos liderazgos podamos pensar en el mediano plazo. Y eso a lo que me refiero es realmente empezar en qué tipo de transformaciones necesitamos impulsar para aprovechar esta oportunidad de manera de que nosotros podamos retomar, porque esto en algún momento va a pasar. El COVID va a pasar. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a estar preparados una vez que pase para retomar una senda y realmente volver a encontrar un camino hacia el desarrollo? Y es lo que estamos absolutamente convencidos de que eso implica determinado tipo de reforma. Y estas reformas necesitan ser gestionadas políticamente, no solamente técnicamente. La parte más fácil es escribir, digamos, técnicamente algo muy bueno, sino políticamente, comunicacionalmente, convencer, digamos, a la ciudadanía por qué es importante realmente avanzar hacia ese tipo de reformas. Porque lo que ocurre también es que estas reformas automáticamente generan resistencia en determinados sectores, que tienen muchas veces la capacidad más rápida de organizarse para trabar las reformas. Entonces, si nosotros no logramos también construir, digamos, una narrativa y construir una lógica de alianza y construir realmente la capacidad de gestionar esto para poder vencer esas trabas, vamos a quedarnos de vuelta atrapados en la inacción y lo que va a ocurrir es que vamos a salir de esta crisis con mucho menos todavía capacidades, con mucho menos margen de maniobra, y eso es lo que va a hacer es básicamente complicar nuestro futuro, un futuro que obviamente puede ser distinto en la medida que nosotros seamos capaces de poder construirlo de manera diferente. Ese es un papel que tampoco yo creo que tienen que olvidar los líderes en los momentos complicados que vivimos. No podemos, esto que voy a decir parece hasta medio, no sé, un poco soñador, por decirlo de alguna manera, pero no podemos pensar solamente en nuestra casa en este momento. Claro que es una responsabilidad pensar en nuestra casa, por supuesto, inicial y concreta y directamente, pero también tenemos que ser capaces de pensar fuera de la casa, en nuestra casa común, digamos. Entonces el mensaje sería eso, preocupémonos por estas cuestiones que son de transformación un poco más profunda, porque en definitiva son las cosas que nos van a permitir reencontrar, reencauzar nuestra senda de desarrollo.
Totalmente, sumamente clave lo que menciona el presidente, hasta nos deja pensando realmente de qué estamos haciendo en este momento. Este es el tiempo donde tenemos que tomar las decisiones clave porque más adelante, quién sabe si va a poder darse en base a la coyuntura. Presidente, queremos agradecerle su tiempo muy valioso, agradecerle este espacio que nos brindó. Aprendimos un poco también, estamos conociendo a profundidad de cómo el sector empresarial principalmente está visualizando un poco las acciones del sector público. Como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista, presidente. ¿Cómo no? Por supuesto que no, David. A las órdenes siempre, David, Nadia, siempre un gusto compartir con usted. Aprendemos juntos siempre con todo esto que hacemos. Y esto es muy importante siempre, generar espacios de conversación. Así se construyen las sociedades, conversando, generando este tipo de espacios. Así que felicidades también a ustedes y gracias por la oportunidad. Excelente, presidente. Muchísimas gracias. Bien, Nadia, nosotros con esto llegamos al final y tenemos que despedirnos. Totalmente, vuelvo a invitar a todos que a partir de las 20 horas se repite este espacio de Foro Empresarial PM y mañana bien tempranito tenemos el Foro Empresarial AM donde se van a nutrir con toda la información, pero igual invitamos a todos que se queden prendidos que la programación no para aquí en 5 días TV. Muchísimas gracias a nuestro invitado, como siempre un gusto compartir con él, éxitos totales y vamos a estar encontrándonos mañana, David. Asimismo, con esto llegamos al final, nos despedimos deseando que tengan un buen resto de jornada. Será hasta mañana. Gracias por la compañía. Chao, chao. Chao, chao.